no sé si la limitación de los 21 minutos nos ha dejado algunas cosas fuera y algunas cosas que queríais decir, o algunos comentarios. Desde luego yo tengo la libreta repleta de notas magníficas, pero la primera quisiera, si me lo permiten, a Juan Pérez Mercader, me ha impresionado una frase cuando he dicho «el universo está en expansión», cuando creíamos que el universo había terminado. Y yo no sé si esto está en relación con los cambios meteorológicos, con todo el problema de la degradación del planeta, si tiene que ver, si tiene alguna relación o no, pero para mí era nuevo esto de que el universo está en expansión. Pensábamos que estaba ahí y que lo único que teníamos que hacer es ir a Marte y después donde sea para conocerlo. Podemos empezar por ahí. Bueno, hoy que es jueves, está bien que hablemos de Marte, miércoles, jueves. El universo efectivamente está en expansión y eso es algo que supera, Manuel y amigas y amigos, supera a cualquier cosa que pueda ocurrir en el sistema solar, en nuestra galaxia, etcétera. Es un fenómeno muchísimo más global, muchísimo más potente y muchísimo más generalizado. La expansión del universo tiene que ver con los componentes que hay en el universo. Hablé rapidísimamente porque 21 minutos dan de sí. Bueno, en mi caso creo que fueron 26, 27, 28. Me pasé, pero en fin, ya sabes tú cómo esto es lo que hay. Pero espero que la gente que no haya molestado a nadie. Para nada. Apasionante. Decía que la expansión del universo es algo que supera a nuestro entorno totalmente y es algo que conocemos desde hace muy poco tiempo, es algo que conocemos en detalle desde hace muy poco tiempo. Sabemos que el universo se expande desde el año 1920 y tantos, pero sabemos que se expande de forma acelerada desde el año 2001 esencialmente, y lo hace gracias a componentes que ni siquiera nos habíamos preguntado que estaban ahí y hemos inferido su presencia precisamente por esa expansión acelerada. Hay algún colega mío, y termino rapidísimamente porque para que todo el mundo pueda decir cosas, hay algún colega mío que ya murió este hombre, se llama John Archibald Wheeler, que comentaba, tenía una visión del universo, lo inanimado del universo, tenía una visión del universo en términos de bits, y decía el it from bit, el ser a partir de los números, a partir de lo que computa. En biología hoy en día estamos descubriendo que incluso los genomas, cuando miras a los genomas de todos los sistemas vivos que se han conseguido secuenciar, descubres que una parte importantísima del genoma consiste en su capacidad de manejar información y en su capacidad de computar. Y eso es algo espectacular que estamos empezando a descubrir. La expansión del universo entra dentro de esa, y la evolución, y estoy tratando de conectar un poquito con nuestros colegas en la mesa, mi colega Juan Luis Arzuaga en particular, pues en la evolución, lo que parece que ocurre en la evolución de la vida es que cuando mira uno los genomas, lo que parece que ocurre es que los sistemas vivos tratan de computar mejor el entorno en el que están e intercambiar información. Y ahí lo dejo. Volvemos sobre ello. Cuando quieras. Si quieres hacer algún comentario, Juan Luis, si no, me ha impactado también su intervención y el pasaje en el que decía que la tecnología más avanzada es la imaginación y la palabra. Y le había leído en otros momentos alguna entrevista suya en la que nos decía que cada vez que se ha producido un avance en la comunicación entre los hombres, en el fondo de la historia, ha habido un salto importante en el desarrollo de la humanidad. Me gustaría unas palabras en torno a esto, a la imaginación, a la palabra como tecnología más avanzada. Bueno, sí, yo lo decía porque en el desarrollo de mis 21 minutos he ido viendo los progresos, hemos ido asistiendo a los progresos que se han producido a lo largo de nuestra evolución en nuestra capacidad tecnológica de fabricar herramientas. Los primeros homínidos, aquellos monos peludos de la selva, pues no producían instrumentos más allá de lo que lo pueden hacer hoy en día los chimpancés, pero luego aparece la tecnología lítica. Entonces nos olvidamos de que el cerebro se ha desarrollado y evolucionado en nuestra especie, en nuestro grupo, como una herramienta, es una herramienta social, procesa información social.
De manera que finalmente termina por producir una tecnología social, si quiere decir así, aunque sea mental, aunque no sea material, reside en un órgano material, pero que en sí misma no está construida a partir de elementos naturales, que es el lenguaje. Y gracias al lenguaje pues podemos obviamente comunicarnos información y comunicarnos emociones. Es decir, que nos comunicamos información más o menos abstracta o información relativa a nuestro contexto y a lo que nos rodea, pero también nos comunicamos a través de ella, somos capaces de evocar y despertar emociones y de provocar emociones en el otro, suscitar adhesiones, todo eso. Bueno, eso aparece en la evolución y aparece en su pleno desarrollo, aparece después de que haya aparecido la tecnología lítica. Es decir, que seguramente se aprende a fabricar un hacha de mano perfectamente simétrica e incluso estéticamente muy bonita antes de que realmente se domine el uso de la palabra, aunque pueda parecer paradójico. Hay mucha tecnología que es previa a nuestras capacidades de comunicación simbólicas, como son las nuestras, ¿no? Entonces, eso crea también esa capacidad, esa tecnología mental, también produce objetos que están en relación con ella, en conexión con ella, como son todos los objetos simbólicos, el arte y demás expresiones de nuestra creatividad, que nos sirven para interaccionar y actuar sobre los demás miembros de la comunidad. Con esto lo que quiero decir, lo que quería contar, es que la aparición del lenguaje, lo que se entiende por lenguaje simbólico, va mucho más allá de los sistemas de comunicación que tienen otros animales. Todos los animales tienen sistemas de comunicación, todos se comunican unos con otros, todos los animales. Los sistemas de comunicación pueden ser químicos, pueden ser sonoros, pueden ser visuales, hay muchos tipos de señales. Nosotros tenemos un sistema de comunicación que es simbólico, ¿no? Bueno, pues esto es una tecnología que aparece después de la tecnología más conocida, de la prehistoria, pero que abre todo un mundo de posibilidades y es el que nos trae aquí a esta mesa, ¿no? Entonces, por eso era importante que lo situara en su lugar, en el orden, la secuencia de cambios que han llevado hasta nosotros. Veamos esto, si le parece, desde otra disciplina, ¿no? Mario Alonso Puig, no sé si desde la neurociencia hay algo que decir a lo que aporta la paleontología, lo que aportan los astrofísicos sobre esta cuestión de fondo. Siempre buscando el futuro, que es lo que estamos hablando, pero mirando al pasado. Bueno, en línea de lo que estabas comentando tú, Juan Luis, es que es importantísimo que recordemos que cuando, por ejemplo, existen esas cuevas maravillosas donde están las pinturas rupestres y se habla del pensamiento simbólico, eso no eran simples dibujos. Había gente que desde enormes distancias iba ahí, en momentos previos a la caza, donde necesitaban sacar a flote su valor, su coraje, porque tenían que enfrentarse a un oso, a un rinoceronte lanudo, a lo que fuera. El pensamiento simbólico es un acceso directo al inconsciente y a las fuerzas que residen en el inconsciente. Y comparto también el concepto de la importancia de la palabra, que es una de las grandes adquisiciones. La palabra pertenece al lenguaje abstracto, es el dominio fundamental del hemisferio izquierdo. Sin embargo, toda palabra abre cajones emocionales, son como dos cerecitas. Mueves una cerecita y se mueve la otra. Por eso hay palabras que curan y hay palabras que hieren. Y por eso es clave que cuando nosotros hablemos con otras personas, utilicemos palabras que inspiren y no palabras que hundan. Porque eso de que las palabras se las lleva el viento, no sé quién lo dijo. No es cierto. Porque no es así. Las palabras crean realidades, igual que las imágenes. Completamente de acuerdo. Yo le quiero agradecer, si me permite, a título personal, a Beatriz Lara que esté con nosotros, porque ella dirige un centro de innovación importante. Y a mí me gusta, creo que es muy interesante que todo esto tratemos de hacerlo aterrizar después en las cosas que en el futuro podemos ver. Me ha gustado mucho su respuesta cuando yo le decía, bueno, ¿qué hace un banco en una reunión como esta? Y me ha respondido, beber de las ideas, de las sugerencias, de la innovación. Y me ha parecido muy interesante el recoger lo que se pudiera recoger aquí en estas pantallas y que no cayera en saco roto, que no se lo llevara el viento y que fuera a parar allí. Entonces, me asalta una duda, enlazando pasado con futuro. Ustedes, con otros centros de investigación, supongo que de ese futuro que vamos a escribir todos y que está por escribir, alguna palabra sí sabrán, algunos párrafos sí estarán investigando. Fuiste tú, Mario, ¿no?, que dijiste que Steve Jobs había dicho si quieres saber. No, fue Daniel, que dijo que si querías saber del futuro lo hicieras, ¿no? Y eso es lo que intentamos. Perdón.
que pasa es que para diseñar ese futuro tienes que ver un poco de dónde vienes o qué tienes. En alguna ocasión te he comentado que creo que el futuro, lo que nos espera en 10, 15 años, pues gran parte de ello ya lo tenemos escrito, es como tu herencia genética. Sin embargo, el 20% que queda por escribir está en cada uno de nosotros, está en nuestra capacidad de idear, de seleccionar ideas y de no quedarnos en el mundo de las ideas, de realmente llevarlas a la acción, llevarlas a la implantación, a tener ese compromiso. Cuando digo que el futuro está escrito, cuando estudiamos tendencias y decimos, bueno, ¿y esto cómo va a ser? ¿Y qué panoramas tendremos? Dice, bueno, es natural pensar que está escrito, es como asimilarlo a cuando un avión va a despegar en el punto de no retorno o cuando lo comparas con un barco que tiene deriva y sabes con 3, 4 días de anticipación si aquel transatlántico va a entrar bien a puerto o no. Entonces, ya tenemos muchas cosas lanzadas que sabemos que habrá móviles, habrá pantallas, habrá esto, habrá lo otro, sabemos que las personas vamos a evolucionar de determinada manera nuestros comportamientos, pero lo que nos queda es la determinación de sentirnos dueños de nuestro futuro, de lo que vamos a hacer. Y por eso buscamos la participación de todos en el mundo de las ideas, porque al final hemos oído ayer y hoy hablar de que la ciencia pone muchas cosas a nuestra disposición y la medicina también, pero no llega. Y no llega porque los gobiernos, las empresas, las políticas, y yo creo que no, que está en el compromiso individual y colectivo de cada una de las empresas hacer verdad esos proyectos y esas ideas. Así que el futuro sí, lo intentaremos describir, no quiero aburrir con el futuro de la banca, pero sí con la participación y la responsabilidad del sistema financiero en la evolución de otros muchos sectores como el entretenimiento, la salud, la movilidad, la vida en las ciudades, que parte de que seamos capaces de aprovechar esa tecnología con modelos de negocios rentables. Pero es muy interesante que un centro de innovación como el que usted dirige se haya interesado por este evento o por esta reunión de mentes brillantes, igual que alguna universidad que ya hemos citado se ha interesado, porque progresivamente yo creo que esta reunión, que comenzó en Málaga hace un año, puede convertirse en un foco de interés, con un cierto magnetismo para decir, allí se discuten estas cosas y lo que se diga aquí es lo nuevo que se está planteando. Otras cosas más inquietantes ya dónde irá el universo, que ahí nos tiene usted que ilustrar. Porque cuando hemos dicho, hablemos de futuro, las preguntas sobre el universo estremecen. Le voy a leer una y usted lo comenta, profesor. Hemos probado científicamente, dice, que el universo es curvo y que está en expansión continua. Recientemente la comunidad científica asegura que detrás de lo anterior está la energía oscura. Hasta aquí vamos bien. Pregunta, dice, si todo principio tiene su fin, ¿hemos de entender que el universo se contraerá hasta volver a su inicio cuando la energía oscura desaparezca? Tranquilícenos, por favor. ¿O existen otras razones? Bueno, eso es una pregunta de alguien que sabe de qué va la película. El universo está Por eso me inquieta. Sí. El universo está en expansión acelerada. Es decir, que cada vez se acelera a un ritmo más alto. Y eso es precisamente para entender, uno pensaba, hasta que se ha descubierto esto, hace unos 10 años, uno pensaba que con la materia que hay en el universo que equipamos, que vemos, y otra materia que no vemos, pues se estableció un equilibrio con la expansión y demás, y que el universo pues llegaría un momento en que dejaría de expandirse y quizá, si había suficiente materia, hasta se contraería sobre sí mismo. Hoy en día sabemos que eso no va a ocurrir. El universo seguirá expandiéndose. Y en ese proceso de expansión, la propia evolución de la vida en nuestro planeta nos dará más cosas, y en unos años a Beatriz y a todos nosotros nos dará la posibilidad de sintetizar sistemas vivos. Sintetizar sistemas vivos. Sintetizar sistemas vivos, es decir, la capacidad de diseñar e implementar químicamente sistemas vivos que te pueden ayudar a una cantidad importantísima de tareas en el medio ambiente, en la energía, etcétera. Eso lo veremos en los próximos 10 o 15 años realizado, hecho. Y aprendemos de lo que vemos en el universo, de lo que ha ocurrido en la historia de la vida en la Tierra, de lo que
puede haber ocurrido la historia de la vida en Marte, en otros sitios, aprendemos qué es lo que ha ocurrido allí o qué es lo que no ha ocurrido, para que cuando nosotros estemos a cargo de lo que esté mandando sobre lo que esté pasando en el planeta un poquito mejor, pues no cometamos errores que contradigan de alguna manera la propia evolución del universo en sí misma. Algunas preguntas están relacionadas siempre con lo que me imagino que le preguntan a usted en todas partes. Tú no te preocupes. ¿Hay, si no te importa ¿hay vida en otros planetas o no? Porque ha hecho una referencia a Marte y ha dicho lo primero que va a haber allí es que no hay marcianos, salvo que sean de otra consideración, ¿eh? ¿Ustedes, los científicos, en sus reuniones trabajan a veces con la hipótesis de que hay algo vivo en otros planetas? La mayoría de la gente con la que yo me hablo, que son científicos pata negra, piensa que debe existir vida en muchos lugares del universo. No, yo me siento incómodo si te hablo de usted, Manolo. Pues me llamas de tú. Eso es. Vamos ahí. Pues imagínate, o sea, mira un poco atrás en la historia de la humanidad y de la cultura, que también la ciencia es cultura, dicho sea de paso. Tienes Copérnico y compañía que destruyen el geocentrismo. Antes de Copérnico y antes de Ptolomeo, incluso se pensaba que el universo, pues, o sea, que la Tierra no era el centro del universo. Pero definitivamente desde Copérnico sabemos que la Tierra no es el centro del universo. Desde finales del siglo XIX empezamos a darnos cuenta de que el Sol tampoco es el centro del universo. El sistema solar ya en sí mismo no es el centro del universo. Y hoy en día sabemos que la Tierra es un lugar, y esto lo sabemos desde hace muy poco tiempo, sabemos que es un lugar muy común o un tipo de situación física que debe ser muy común en todo el universo. Y por tanto, si la vida se debe a la química, a la acción de la química y a las condiciones del entorno, pensamos que debe existir vida en muchos lugares del universo. Pero en la ciencia, hasta que no se contrasta directamente, no puedes decir esto es lo que hay. Entonces, muchos de mis colegas pensamos que debe existir vida en muchos sitios y la queremos encontrar, pero no sabemos ni definir bien qué es vida. Por tanto, estamos discutiendo continuamente cómo sería la vida que veríamos en otro sitio, cómo detectarla, etcétera. Pero sí se piensa que debe existir vida en muchos lugares. Lo que nadie discute, y perdón por abusar 30 segundos más, lo que nadie discute en los círculos en los que yo me muevo es los ovnis. Yo tampoco. Y pensamos pues que la vida que encontremos en los sitios dependerá muchísimo de la evolución que haya seguido, lo que sea, y que si en Marte llegásemos a encontrar vida, definitivamente será microscópica, que no vamos a encontrar allí a los de Wagner dándole taca, 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 taca en el sotomundo, sino que nos encontraremos, si nos encontramos algo que está por ver, serían bacterias o sistemas muy sencillos. Bien, entendido. Estábamos hablando del proceso y de la evolución de la comunicación y, por supuesto, de los medios de comunicación y de lo más actual en este momento, que son las redes sociales. Hay varias preguntas sobre esto. Dice, por ejemplo, dirigido a Mario, dirigido a Arzuaga, ¿cómo impactarán las redes sociales en nuestro cerebro? Dice, si, como dice Arzuaga, el mono social duplicó su cerebro, ¿cómo impactarán las redes sociales? Lo firma una persona que dice que dirige un centro de innovación y que estima que la creatividad surge siempre en la interacción. Tendríamos que hacer un comentario de varias personas, si les parece, sobre esto. ¿Comenzamos, Juan Luis? Sí, bueno, si quieres abordamos ese tema, pero es que estaba pensando mientras os oía hablar que se nos está pasando por alto el cambio más, no estamos prestando atención a lo más importante que ha pasado en nuestra generación, en los años que nos ha tocado vivir, en el siglo XX. Me ha sorprendido mucho que el conferenciante David, no me acuerdo el apellido, que ha hecho esta reflexión de cómo verán en el futuro a nuestra generación. ¿Cuál pensarán que es el rasgo social o el cambio principal que nos caracteriza? Y entonces yo le escuchaba y estaba convencido de que diría lo obvio, lo que verdaderamente ha supuesto una revolución, un antes y un después, lo que ha cambiado por completo a la especie humana, y no lo ha dicho. A lo que me estoy refiriendo, lo que constituye el fenómeno más importante social, biológico, histórico y de todos los órdenes que ha ocurrido en el siglo XX a la humanidad, es la igualdad entre los dos sexos.
Eso es lo más importante con mucha diferencia, porque es algo con lo que ni siquiera se soñaba, no se podía ni entrever, que nadie había pronosticado nunca. Nadie jamás se le había ocurrido pensar, antes de nuestra guerra civil o de la guerra mundial, que ibas a ir a un juicio y que te ibas a encontrar con una juez. Era impensable. Nadie podía imaginar que ibas a ir a que te operasen y te iba a operar una cirujana. Era algo que no entraba en cabeza humana. De manera que no nos olvidemos de que lo más importante que ha ocurrido en la historia de la humanidad es una cosa a la que estamos asistiendo, que es la paridad, la igualdad entre los dos sexos. Lo digo porque uno de esos sexos o cada uno de esos sexos representa 3.500 millones de personas. No estamos hablando de 2 o 3 personas en algún lugar, sino de la mitad de la humanidad que sufría la opresión, así de simple, de la otra mitad. Se ha producido la liberación de miles de millones de personas. Eso me parece obvio, no es aquí por quedar simpático, pero es que me parece que visto con perspectiva, lo más sorprendente, más que importante, sorprendente. Y con respecto al futuro, ¿qué es lo más importante del futuro? Que se complete la liberación de 3.500 millones de personas. Eso es lo más, y todo lo demás es secundario. De manera que, ¿qué esperamos del futuro? Pues que se establezca para toda la humanidad una igualdad entre los dos sexos completa y que termine la sumisión o el sometimiento de un sexo al otro para miles de millones de personas. Quería decir esto porque esto no es una cuestión ideológica, lo estoy escribiendo como un historiador. Sí. Esto es lo más gordo que ha ocurrido. Bueno, gracias que lo dices como antropólogo, por la parte... Beatriz, tienes que intervenir, tienes que intervenir. Llevo trabajando en el mundo de la empresa más de 20 años y he visto en todas las multinacionales donde he estado, he tenido la suerte de tener buenos jefes y entonces tienes que dar las gracias por haber tenido buenos jefes hombres que no te han maltratado. Y en compañías abiertas que han desarrollado programas de igualdad. Y a día de hoy, os invito a que veáis el discurso de Dilma en la inauguración de Naciones Unidas. Llevamos 100 años intentando casi ponernos de acuerdo como mundo y, sin embargo, la voz de la mujer ha sido hace unos meses la primera vez que abrió Naciones Unidas. Y gracias, quedas formalmente invitado a nuestras reuniones como cómo establecer capacidad de gestión de las mujeres. Y la verdad que desde un punto de vista de la empresa, la mitad del talento lo dejamos fuera, la mitad de la clientela la dejamos fuera. Y sin contar con que la ciencia en todo, y si se está incorporando es gracias a los sistemas democráticos, donde has mencionado juezas, has mencionado cirujanas, donde realmente no entra ninguna valoración política más que la de tus propios conocimientos y por eso estamos viendo que la mujer empieza a ocupar esos puestos, ¿no? En el mundo empresarial grande tenemos un gran recorrido todavía por hacer en ese sentido y efectivamente creo que esto va a cambiar la forma de hacerlo, ¿no? Si me permite, sí, una postilla, porque me estoy acordando ahora de un científico y además escritor de ciencia ficción, muy famoso. El autor, Arthur Clarke, mucha gente lo conocerá porque fue el autor, entre otras, de la novela 2001, novela-película 2001, Una odisea del espacio. Entonces, en relación con el futuro, que es un poco el tema que tenemos sobre la mesa, él decía, bueno, todos sabemos que es muy difícil predecir el futuro, que los que lo han intentado anteriormente ninguno lo ha conseguido, pero él decía que la ciencia, los científicos, los que estamos aquí, somos científicos, deberíamos funcionar como lo que él llamaba un sistema de alerta temprano, que se llama en el ejército. Cuando va por ahí una flota navegando con los grandes buques y los portaaviones, pues destacan helicópteros o aviones que van muchas millas por delante y que están, y con sus radares, intentan detectar la presencia de un peligro, ¿no?, a mucha distancia del objeto a proteger. De forma que si hay un misil que se dirige hacia el portaaviones, hacia el buque insignia, pues estos sistemas de alerta tempranos lo detectan muchísimo antes de que ocurra. Pues él decía, la misión de los científicos consiste en
funcionar como sistemas de alerta tempranos. O sea, ¿qué peligros hay para la humanidad? Nosotros no somos, los científicos no somos quienes para decidir cómo tiene que ser el futuro. No somos quienes, porque no tenemos la legitimidad, no queremos una sociedad tecnocrática en la que los científicos planifican. O sea, la decisión la tiene la soberanía, la gente. Pero nosotros sí podemos hacer un papel, es mi contribución al debate, podemos funcionar como sistemas de alerta tempranos. Es decir, cuidado, aquí hay un peligro. La biotecnología o la manipulación genética puede producir estos beneficios, o la energía nuclear, pero hay estos peligros. De manera que podemos alertar a la sociedad para que la sociedad decida informadamente. Mario. Retomo el tema de la pregunta de las redes sociales. Sí. ¿Y cómo afectan al cerebro? Que era la pregunta central. A ver, lo primero es que todos somos causa y efecto de lo que sucede. Es decir, estamos en un circuito donde causamos cosas y las cosas nos afectan a nosotros. Sabemos que hay un proceso cuando el cerebro de un niño está en formación que se llama pruning, es el podaje. Es decir, las neuronas están tremendamente conectadas. Lo que pasa es que se van perdiendo aquellas conexiones que no tienen sentido en relación a las circunstancias en las que vives. Y el proceso de pruning, el proceso de podaje, sin duda va a ser radicalmente diferente en los niños, lo que se llama la generación Z. Es la última. ¿Por qué? Porque son niños que son nativos de la era digital. Nosotros somos visitantes, ellos son nativos. Y el pruning va a ser diferente. ¿Va a afectar al cerebro? Sin duda. Normalmente, y todos lo sabemos, el hombre es mucho unitarea y la mujer es más multitarea porque los hemisferios cerebrales están más conectados, el cuerpo calloso es mayor. Sin embargo, ya vemos niños, varones, que están absolutamente conectados en 7 cosas. Esto es revolucionario. Por otra parte, el tema de las redes sociales. La inteligencia humana se ha desarrollado como lo ha hecho porque es una inteligencia colaborativa. Una de las principales ayudas para la supervivencia ha sido la colaboración. Entonces, todo lo que sea colaboración va a ayudar. Lo que tenemos que ser muy cautos es con el elemento de la técnica, porque el ser humano se enamora de la técnica. Entonces, que no ocurra lo que está pasando hoy en día, que tienes un compañero a 10 metros de distancia y en vez de acercarte y decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes ayudar con esto? Le mandas un email o le llamas por teléfono. Porque entonces ya nosotros no usaremos la técnica, sino que seremos usados por la técnica. Y hay que revisar un poco la historia de la humanidad y el hombre como ser histórico y las revoluciones científicas que ha habido y nuestra pasión por la ciencia y su resultado en la técnica, para sencillamente en el comentario que tú hacías, Juan Luis, el ser cautos en esto, es decir, tecnología, conexión, sí, pero que nunca eso suplante lo más importante, que es la conexión humana. Si la técnica se interpone entre 2 seres humanos, creo que una de las cosas que va a subir es la enfermedad mental. Sí, lo que pasa es que, fíjense que al principio, cuando se inventó el teléfono, todo el mundo decía, ahora ya no hablará nadie, porque solamente se hablará por teléfono. Y es verdad que hablamos mucho por teléfono, pero el teléfono también se utiliza para quedar, ¿no? Oye, te voy a buscar, nos vemos, etcétera. Que es otra utilización humana del cara a cara al que me imagino que se está refiriendo. Y probablemente con las redes sociales, que estamos, si se me permite decir, en el sarampión inicial y todavía tendremos que conocerlo como tantas cosas, también vamos a remodelarlas, su uso a lo que realmente sea lo esencial, que es el factor humano. Si tienen que suplantar la conexión entre las personas, pues efectivamente es de una tristeza lamentable. Yo creo que la propia vitalidad de la ciudadanía y la propia vitalidad de querer compartir con otra persona y ver su cara, porque un email es muy frío. Yo creo que sobre todo eso que estás comentando, Manuel, que nunca perdamos el equilibrio, porque la enajenación quiere decir salirse del eje, que siempre estemos buscando el equilibrio, el balance. Bueno, tenemos que concluir. ¿Queréis algún comentario más? Pero hay algo que hay muchas preguntas acumuladas y tengo que decir, lo que es la cuestión de la memoria, porque la cuestión de la memoria, si puede crecer, no puede crecer, etcétera, afecta muchísimo y está mucho en relación, o seré yo un experto en esta cuestión, pues con determinadas enfermedades de pérdida de memoria, etcétera, etcétera. Fíjense que algunas de las preguntas estaban en relación con si desde el punto de vista neurológico, cuando has dicho, Mario, se puede aumentar la memoria a pesar de que genéticamente tengas poca, o por lo menos alguien ha deducido eso de cuando contabas el experimento, digamos, con los ratones, ¿no? Pero aquí hay un tema final también de futuro, que es la felicidad. Y entonces la pregunta
dice, una de ellas, dice concretamente, una persona genéticamente propensa a la depresión, yo no sé si genéticamente eso se puede decir así, puede llegar a ser optimista y, además, en la situación actual, se puede engañar al cerebro para que sienta felicidad a pesar de que la lectura de las circunstancias sea negativa, a pesar incluso del dolor. Aquí una cosa muy interesante sobre la memoria y, desde luego, sobre la felicidad y el dolor. Bueno, el tema de la felicidad es complejo porque solemos llamar felicidad al bienestar subjetivo. Los griegos hablaban muy bien de lo que era la felicidad, le llamaban la paz del sabio. Es decir, mantener el equilibrio cuando estás en un momento de gloria y cuando estás en un momento de caída. Y creo sencillamente que lo que hemos visto a través de la epigenética es que, por supuesto que sí, hay algo que se llama el temperamento. Nosotros nacemos con un temperamento. Hay niños pues, que parece que tienen más miedo al entorno, tienen lo que se llama una homeostasis del riesgo más bajo, pero el carácter es la gran apuesta del ser humano. El carácter es como, ahora sabemos a través de los mecanismos epigenéticos, el ser humano, haciendo uso de su libertad, puede moldear su vida. Juan Luis, ¿quieres hacer algún comentario? No, simplemente con respecto a la memoria, no hace falta que nuestro cerebro crezca y aumente sus áreas de memoria, y de hecho no lo está haciendo, no lo vino haciendo en los últimos 200.000 años, porque nosotros acumulamos la información fuera de nuestro cuerpo. Tenemos una parte acumulada, algo así como la agenda la llevamos en la cabeza, si se quiere, pero la información la tenemos, se llama Wikipedia. Si quieres saber algo, pues nada, le das a una tecla y te sale. No necesitamos acumularla, no va a crecer la cabeza en volumen para acumular más información, porque no se almacena ahí, se almacena fuera del cuerpo desde que existe la escritura. Pero con relación a la felicidad, de la que seguramente no me va a volver a tocar hablar, resulta que anoche mismo estaba leyendo a Ortega y Gasset en la cama y pensando en mi intervención de hoy. Y se refería en un texto suyo, hablaba de la felicidad. Y simplemente esta idea, que no es mía, para los tuiteros, es de Ortega y Gasset. Decía Ortega y Gasset, no debe confundirse la felicidad con el placer. A menudo la felicidad requiere esfuerzo. El placer es otra cosa. Ahí queda la frase de... Está bien el apunte. Don José. Está bien el apunte. Yo creo que algunas de las intervenciones que ha habido ahora, incluso de las últimas, nos introducen muy bien en lo que va a ser el debate esta tarde, porque si las neuronas estaban conectadas o interconectadas, o había un primer momento de poda, me parece haber entendido, que lo decía así, al fin y al cabo estamos hablando de redes. Y el debate de las redes va a ser muy importante esta tarde, porque para la innovación hace falta redes, ¿no, Beatriz? Totalmente. Sí, totalmente. Una idea, hay pocos Tomases en el mundo. De hecho, creo que desde la luz, cuando hablas de innovación, siempre, y la intentas ilustrar, siempre te encuentras con una bombilla, ¿no? Todo el mundo asocia la innovación o la creación a la bombilla. Entonces, seres tan extraordinarios ha habido pocos. Y entonces lo normal es que para crear pues tengas una idea, pero la complementes trabajando con mucha gente y se enriquezca muchísimo. Y la experiencia me ha demostrado que a veces empiezas un proyecto con un enfoque y a base de preguntar y de darle vueltas, pues lo vas cambiando, lo vas perfilando y el resultado final es mucho mejor. Y creo que de ahí está mucho cuando vemos el éxito o no en la innovación, qué proyectos triunfan y cuáles no triunfan, yo creo que triunfan más, o sea, tienen más posibilidades de triunfar aquellos que están mucho más trabajados, con mucho más gente, que has hecho, que has sido capaz realmente de construir en red y poner una mano sobre la otra, una idea sobre la otra, testearlo y desde luego responder a una necesidad real, intrínseca, de no buscar no dar una solución en busca de un problema, sino que realmente tus soluciones respondan a los problemas reales. Pues muchas gracias por su participación, porque esto nos introduce efectivamente en el debate de esta tarde. Primero en las ponencias y después en el debate, que es sobre la tecnología, y hablaremos sobre redes. Estará con nosotros Bernardo Hernández, lo conocen, porque estuvo también con nosotros en Málaga el año pasado, o de algún otro evento, es el director de Productos Emergentes de Google. Estará Luis Álvarez Gaumé, que es un físico teórico del CERN, estudioso de la relación entre la cosmología y la física de las partículas. Estará Alberto Calero, que es un experto en la aplicación práctica, y nos hablará de cosas muy prácticas sobre lo que ya se denomina las ciencias de las redes.
y que tiene en Laszlo Barabasi, este matemático húngaro, que está en Estados Unidos, en Boston, tiene el referente mundial sobre la cuestión, y estará con nosotros también Randy Zuckerberg, exdirectora de marketing de Facebook, obviamente de la familia de los Zuckerberg de toda la vida, ¿no? Como se solía decir en estos casos, de toda la vida de las redes sociales. Así que será un magnífico encuentro de nuevo, y les voy a pedir, y me lo voy a autoimponer también, que tratemos de ser puntuales. Por favor, a las 3:30 comenzará este magnífico encuentro con estas personas. A todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Y esto qué es? ¿Me lo puedo resumir después o no? Dámelo, avisármelo. Sube aquí, subir aquí. Vamos a ver, tenemos todavía una cosa interesante. Los debates se pueden resumir, como hacemos en la televisión, en 1 minuto, en 2 o en 3, pero hay quien es capaz de resumirlo en un dibujo. Así que yo le pido a los que han sido capaces de resumir este debate del ser creativo en un dibujo, que nos lo expongan y nos lo expliquen. Muchas gracias. Hola. Vamos ahí, damos Hay sonido. voz, hay voz. Adelante. Hola, buenos días. Somos de una empresa que se llama Fjord y tenemos una técnica que se llama Visual Thinking, que es un resumen visual de un debate, una reunión de trabajo o cosas similares. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué usamos esta técnica? A mantenerlo así. Muchas gracias. Yo lo que no tengo 3 manos. Venga, explícalo. La cuestión es que esto podríamos hacer un resumen en vídeo, en texto, muchas cosas, pero eso requiere tiempo y requiere atención para poder procesar el contenido de este fantástico debate. En cambio, con un dibujo, con una imagen en el cual ponemos las ideas, dibujamos los conceptos, resumimos las frases clave, rápidamente el cerebro es capaz de procesar esto mucho más rápido que un vídeo de 3 minutos o un texto de 400 palabras. Entonces buscamos el inspirar, el resumir, el transmitir información de una forma más rápida y no tan limitada como muchas veces es la palabra, que se habla mucho de la palabra y esto quiere evitar el problema de la palabra, de la codificación y la descodificación de la palabra a través del dibujo y del diseño. Gracias a Puño, ilustrador emeritus, y gracias a BBVA por la oportunidad que nos han dado hoy para hacer este ejercicio delante de vosotros con gente tan ilustre como los ponentes de hoy. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros y felicidades. Gracias.